La libra de carne que de él exijo, la compré muy cara. Es mía y he de tenerla. Si me la negáis, perdón sobre vuestras leyes. No tienen fuerza alguna los decretos de Venecia. Pido el juicio. Responded, ¿habré de tenerlo? Shylock. Shylock, él no, yo no. Yo solo soy su amigo. Soy su mejor amigo. La verdad, soy el único amigo que tiene. Yo soy Túbal. Mi nombre es Túbal. Represento a Túbal en el mercader de Venecia. ¡Túbal! Sí, ya sé, el papel no es muy grande. Es más, no tiene más que una escena. En fin, es media escena en realidad. Entra a la mitad de la escena de otro. 8 parlamentos. Contribuyo con 8 líneas. Una escena. Pero es una escena sensacional. Sensacional para Shylock, desde luego. Pero no la hubiera podido hacer sin Túbal. Túbal es crucial para la escena, para Shylock, para la obra. Del que se acuerdan es de Shylock, por supuesto. Cuando le mencionas a cualquiera el mercader de Venecia, ah, Shylock, el judío. Judíos famosos, Abraham, Moisés, Bárbara Stanwyck, Jacobo Zabludowski, Woody Allen, la Virgen María, Jesucristo, Shylock. Se ha vuelto un nombre sustantivo. Un nombre sustantivo. Eso no le ha pasado más que a uno solo de los demás personajes de Shakespeare. Romeo, un Shylock. Tal vez Túbal no sea tan importante como Shylock, pero sí tiene cierta estatura en la obra, cierta estatura entre la comunidad judía cuando menos. Es el único judío en toda la obra, además de Shylock. Lo que es más, es el único judío en todo Shakespeare, aparte de Shylock. La primera vez que se oye mi nombre es porque Shylock se refiere a mí diciendo: Túbal, un rico hebreo de mi tribu. Y mi relación con él es única. Soy la única persona de la obra que lo quiere. Shakespeare se percató de que Shylock tenía que tener un aliado. Y entonces creó a Túbal. Y Túbal es totalmente creación de Shakespeare. Un original. No como Shylock o la historia del mercader de Venecia que se robó. Como se robó la mayoría de las historias de sus obras. El original es un cuento italiano que se llama Il Pecorone. Il Pecorone quiere decir el papanatas. Había una vez en Belmont una bella dama. Anda buscando marido. Las audiciones de los pretendientes las hace en la cama. Aquí dice que era una dama. El hombre que logre pasar la noche entera con ella se gana su mano. En fin, como el caballero ya se ganó el resto de la dama, nos podemos imaginar que lo que él en realidad persigue es la fortuna de ella. Pero para los hombres que no resisten la prueba, es ella la que se queda con la fortuna de ellos, pero ella hace trampa. Les pone un narcótico en la bebida para antes de ir a la cama. Aparece nuestro héroe, prueba fortuna con ella 2 veces. En ambas ocasiones acaba con senda cruda, mientras ella acaba quedándose con su dinero. Después del segundo intento queda tan pobre que tiene que pedirle prestado a su padrino, que vive en Venecia, para poder intentarlo una tercera vez. Su padrino le pide prestado a un rico judío y le ofrece como garantía, sí, eso, 1 libra de su propia carne. Luego en Belmont los amantes lo están pasando estupendamente, ahora que ella ya no le da drogas para dormir. Tanto que se olvidan de todo y se les hace tarde para ir a pagar la deuda. El judío se niega a recibir el dinero, quiere su libra de carne. El asunto va a dar a los tribunales. Porcia, nuestra heroína, se presenta disfrazada de abogado y le argumenta que sí, que le pueden dar su libra de carne, pero que al cortarla no debe derramar ni una gota de sangre. Agraviado, el judío rompe el documento lleno de asco y los amantes se regresan a seguir haciendo lo que mejor hacen. El cuento es más o menos el mismo que el del mercader de Venecia, solo que aquí hay más sexo.
Porcia, nuestra heroína, le da a Bassanio, nuestro héroe, un anillo de compromiso, y él le jura que jamás habrá de desprenderse del anillo, ni perderlo, ni regalarlo. A diferencia del mercader de Venecia, en Il Pecorone, al rico judío ni siquiera le dan un nombre. Es un personaje secundario. Sí, exacto, secundario como el de Tuba. Pero luego llega Shakespeare y su imaginación, y crea a Tubal y a Shylock. A partir de su imaginación. Bueno, así tenía que ser, ¿no? Shakespeare nunca conoció a un judío, por lo menos no oficialmente a nadie que reconociera que era judío. No había judíos en Inglaterra cuando Shakespeare escribió El Mercader de Venecia. Estaban prohibidos los judíos. Hacía 300 años que los habían expulsado a todos. Siempre había habido judíos en Inglaterra desde la época de los romanos, tal y como se consigna en el libro del juicio final. Los judíos servían para prestar dinero. Los cristianos, según la Biblia, tenían prohibido prestar dinero. Entonces dejaban que los judíos fueran los prestamistas y luego los detestaban por eso. Hubo judíos que se hicieron de inmensas fortunas y también se hicieron de muchos enemigos, desde luego. Durante 100 años, a los judíos fuéramos o no prestamistas, se nos persigue, se nos golpea, se nos tortura, se nos quema, hasta que el rey Eduardo I decretó su solución final a la cuestión judía. ¿Cómo deshacerse de una minoría impopular? Simplemente se les dice que se vayan. Para ser justos con el rey, diremos que sí dio 4 meses de plazo. Cualquier judío que quedara en Inglaterra después del Día de Todos Santos de 1290 podía ser muerto. Ya quedábamos pocos de todas maneras, así que empacamos y nos cruzamos el canal. Pero la idea de la expulsión tuvo adeptos. Primero en Francia, luego en España, después en Portugal. Venecia es uno de los últimos lugares en Europa occidental donde a los judíos se les tolera, siempre y cuando se queden en el gueto. El gueto, de ahí viene la palabra. El primer gueto fue en Venecia. Il ghetto nuovo, con muros altos, puertas, guardias. Un toque de queda del atardecer al amanecer mantenía a los judíos apartados de los cristianos, pero lo bastante cerca para hacer negocio, el negocio de prestar dinero. Shakespeare nunca menciona la palabra ghetto, tal vez no la conocía, tal vez sabía muy poco acerca de Venecia. La geografía no era su fuerte. Este es el señor que dice que en Bohemia hay costas. Sabía un poco de latín, menos griego, nada de geografía. Pero apuesto a que sí sabía que los judíos italianos en Venecia eran menos que los judíos germánicos, los judíos alemanes del norte de los Alpes, los Ashkenazi. Los Ashkenazi eran expertos en préstamos, como Shylock y yo. Se puede oír en la forma en que Shylock habla a veces. Se esfuerza por encontrar ciertas palabras, forma sus oraciones de una manera un tanto extraña. Se da uno cuenta de que no está hablando su idioma materno. Esto no es tan obvio en Tuba. Tal vez, quizá, como no tiene más que 8 líneas. Yo estoy seguro de que Shakespeare me da deliberadamente nada más 8 líneas. Yo estoy seguro de que Shakespeare ve a Tubal como un tipo fuerte y callado. Según el libreto no salgo más que en una escena porque es la única escena en la que hablo. Pero esas acotaciones son tristemente famosas por lo poco confiables. Se publicaron cuando Shakespeare ya había muerto. Él ya no estaba para decir que Tubal estuviera presente todo el tiempo, una presencia fuerte y callada. Estoy seguro que está presente la primera vez que vemos a Shylock. Bassanio, joven enamorado, necesita dinero para ir a Lemon a cortejar a la dama Porcia. Le pide un préstamo a su amigo Antonio. Antonio está un poco carente de efectivos y que le dice que concierte una reunión con Shylock. Es su amigo, su mejor amigo.
Su único amigo, claro que ahí estoy para darle un poco de apoyo moral. Es que él no me permite hablar. Nada más, estuve. Juntos nos reunimos con Basanio a poca distancia del Rialto. 3.000 ducados. Bien. Por 3 meses. Bien. Antonio será el fiador. Bien. 3.000 ducados por 3 meses y Antonio obligado. Antonio es un buen hombre. Lo que quiero decir que es un buen hombre es que comprendáis que es suficiente. Aunque sus medios son una suposición. Tiene un buque mercante con destino a Trípoli, otro a las Indias, entiendo además que tiene un tercero en México, un cuarto para Inglaterra y otras aventuras que ha despilfarrado en el extranjero. Pero los barcos no son más que maderos. Los marinos no son más que hombres. Hay ratas de tierra, hay ratas de agua, ladrones de tierra y ladrones de agua. Digo, piratas. Y luego están los peligros de las aguas, el viento y las rocas. 3.000 ducados. No obstante, el hombre es suficiente. Creo que puedo aceptar su fianza. ¿Qué noticias hay en el Rialto? Aquí viene el señor Antonio. ¿Cuánto se parece a un hipócrita publicano? Lo odio porque es cristiano, pero más, que con mil sencillez presta dinero gratis y rebajas en la tasa de la usura aquí en Venecia. Si logro agarrarlo una vez a mi sabor, satisfaré la antigua versión del profesor. Odia nuestra sagrada nación, y hasta allí donde se congregan los mercaderes, él vitupera mi persona, mis operaciones y mi bien ganada ventaja, que ya me interés. La maldición que hay sobre mi tribu si llego a gobernar. Me debatía sobre cuánto tengo como fe. Y a juzgar por el cálculo de mi memoria, no logro al instante contar con el total de 3.000 ducados. No importa, Túbal, un rico hebreo de mi tribu, me lo proporcionará. Pero oídme, me pareció que habías dicho que vos ni prestáis, ni tomáis prestado con ventaja. Shylock no se podía resistir. Tenía que recordarle a Antonio que él nunca tomaba dinero prestado a los obreros. Antonio le contesta con una tirada de insultos. Pero Shylock tiene la sartén por el mango. Él es quien tiene el dinero. Señor Antonio, muchas veces y a menudo me habéis reconvenido en el Rialto por mis dineros y mis intereses. Sin embargo, yo lo he recibido con paciencia, encogiéndome de hombros, pues la resignación es el emblema de nuestra tribu. Me llamáis descreído, pero sanguinario, y escupís sobre mi gabardina judía. Y solo porque aprovecho lo que es mío, es bien. Ahora parece que necesitáis mi ayuda. Sin empacho, entonces venís a mí y me decís, Shylock, necesitamos dinero. Eso decís, vos, que habéis lanzado vuestra flema a mi barba, me habéis pateado como se patea un perro ajeno para que salga de vuestra casa. El dinero es lo que buscáis. ¿Qué debo deciros? ¿Debo acaso preguntaros, ¿tiene dinero un perro? ¿Acaso puede un animal ajeno prestar 3.000 ducados? ¿O debo agacharme y con el tono de voz de un hombre obligado, con aliento cortado y murmurando humildemente, debo decir, justo señor, me escupisteis el miércoles pasado, me pateasteis el día y en otra ocasión me llamasteis perro? Y por todas estas cortesías os prestaré estos dineros. Es demasiado para Antonio, pierde los estribos. Amenaza con escupir y patear a Shylock otra vez. A Shylock le encantó haberlo provocado, lo tiene en sus manos. Calma, mirad cómo os encolerizáis. Yo quiero ser vuestro amigo, contar con vuestro afecto. Olvidad las humillaciones con las que me habéis mancillado. Atended a vuestras necesidades del momento. No toméis ni pizca por el interés de mi dinero. Id conmigo al notario. Allí poned un sello, vuestra única obligación. Y en alegre juego, si no me pagáis tal día, en tal lugar, tal suma o suma, expresadas en la condición,
que la pena sea nombrada como el equivalente de 1 libra de vuestra carne clara que se corte de la parte de vuestro cuerpo que a mí me plazca. Una broma. Creí que era una broma. Antonio era tan rico como preso. Cierto que tenía unas inversiones arriesgadas, pero a diferencia de nosotros los judíos, él sí se podía diversificar. 3,000 ducados no eran nada para él. Aceptó. Yo me ofrecí a acompañarlos al notario para fungir como testigo. Todos íbamos riendo. Luego hasta el notario reía. Generalmente se necesita hacer una cita para hacer una broma con cualquiera de ellos. Y otra cosa. Shiloh no me necesitaba para conseguir todo el dinero. Tuvo un rico hebreo de mi tribu y me lo proporcionará. Palabras de hombre de empresa. Ojalá me hubiera tenido. Y habría dicho que no. En ese momento todavía no me percataba de la amargura de Shiloh. Y con sobrada razón, por supuesto. En esa escena, incluso mientras está pidiéndole dinero, lo llama ladrón, lo amenaza. Se ríe de él, se ríe de nosotros. Figuras cómicas. Eso éramos los judíos en el escenario. Cómicos. Cómicos no porque contáramos chistes, aunque hay que reconocer que unos cuantos chistes judíos habrían animado las cosas un poquito, sino cómicos porque a la gente le gustaba reírse de nosotros. Para nuestro primer público, el primer público de Shakespeare, eso éramos, villanos cómicos. Pero no culpemos a Shakespeare, no podemos culpar a Shakespeare. Era una tradición. En la Edad Media, cuando íbamos por todos los caminos jalando la carreta encima de la cual hacían escenas bíblicas, los judíos siempre eran los maldosos. Eran los que se encargaban de sacarles las entrañas a los cristianos. Pero a la postre, los judíos resultaron ser muy taquilleros. Christopher Marlowe lo sabía. Por eso escribió una obra que se llamó El judío de Malta. Un gran éxito. Casi 10 años antes de que a Shakespeare se hubiera siquiera ocurrido el mercader de Venecia. ¿Y qué personaje? ¡Qué personaje! Barrabás en El judío de Malta. Escuchad mis palabras. Os he de enseñar algo que no habréis de olvidar. Primero deshaceros de estos afectos, compasión, amor, vana esperanza y miedo desalmado. No os conmováis ante nada, no sintáis piedad por nadie, sonreíd en silencio cuando los cristianos se quejen. En cuanto a mí, yo camino mucho por las noches y mato a los enfermos que se lamentan bajo los muros. A veces enveneno los pozos. De joven estudié la medicina y empecé a practicar primero en los italianos. Allí enriquecí a los sacerdotes con entierros. Después de eso fui usurero y extorsionando, engañando, defraudando y con trucos que pertenecen a la quiebra. En un año llené las cárceles con personas en quiebra y con jóvenes huérfanos planté los hospitales. Ay, por Dios, qué bello personaje. ¿Cómo me hubiera gustado interpretar a Barrabás? Me cae que sí. Es un personaje maravilloso. El hombre es un monstruo total. Cuando intenta asesinar a su propia hija, se las arregla para envenenar a un convento entero. Y qué mutis, por favor, mucho mejor que el de Shiloh. Se talla un tonel de aceite de cielo. Ya no se pone en esta época. Pero debo decirles que Barrow le pegaba a todas las religiones. Era ateo. No son los cristianos ni los musulmanes de la obra mejores personajes que él. Solo que no son tan atractivos. Como se habrán ustedes dado cuenta, en aquella época, para representar a un judío, había que llevar una enorme nariz postiza. A mí con mucha falta no me hace, ¿eh? Y la peluca tenía que ser color jengibre. Jengibre porque se supone que el cabello de Judas era de ese color. Judas y Barrabás, dos de los originales judíos famosos, los dos son estrellas en este libro.
No hay problema, se puede conseguir en cualquier habitación de los buenos hoteles. Ahí la ponen para que la tome uno prestada. En aquella época era la costumbre, durante las festividades, que el gobernador liberara a un prisionero elegido por la multitud. Debo señalar que esto no aparece en ninguna historia romana ni judía. Que fuera la costumbre durante las festividades que el gobernador liberase a un prisionero elegido por la multitud, nada más en los evangelios. En aquel entonces había un prisionero célebre por su maldad llamado Barrabás. Cuando se hubo reunido la multitud, Pilatos preguntó: ¿a cuál queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Cristo? A Barrabás le contestaron. ¿Qué debo hacer entonces con Jesús, a quien llama Cristo?, preguntó Pilatos. Crucifícalo, le contestaron. ¿Por qué? ¿Qué delito cometió?, preguntó Pilatos. Le contestaron aún más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Cuando Pilatos se percató de que nada lograba, se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Es vuestra responsabilidad. Todo el pueblo dijo: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces Pilatos liberó a Barrabás, ordenó que a Jesús lo azotaran y lo entregó para que lo crucificaran. Por 1000 años de persecución de los judíos se basan en esos hechos. Los romanos, que eran los que en realidad detentaban el poder, salen mucho mejor librados. Es lógico, eran muy poderosos. No conviene atacarlos, conviene convertirlos. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Shylock tenía una hija llamada Jessica. Shylock era viuda. Su esposa, Lea, había muerto, así que él había tenido que educar a la pequeña Jessica solo. Ya sé que soy parcial porque son su amigo, su mejor amigo, su único amigo, pero Shylock es padre solo. Vive en un gueto y de una etnia. Claro que era estricto, tenía que serlo. Con una hija adolescente y muy bella. La niña no era nada sencilla. Detestaba quedarse en su casa. Le parecía que su casa era una especie de infierno, que su padre era un tirano. Fue una noche terrible. Shylock había rechazado una invitación a cenar con Antonio y sus amigos cristianos. Ya los conocían. Tenía miedo de que le sirvieran cerdo para cenar. De cualquier manera, yo lo convencí de que fuera. Me pareció que se podían mejorar las cosas un poquito. Después de todo, ya estaban haciendo negocios juntos. Yo me ofrecí a acompañarlo hasta allá. Siempre era más seguro salir del gueto en parejas, por si había alguien por ahí esperando darle una paliza a algún judío. Y era muy difícil no percatarse de la presencia de Shylock y la mía. Además de cualquier otra cosa, llevábamos puestos nuestros emblemas de judío. Ah, sí, eran obligatorios. Claro que a nadie les gustaba usarlos. En Venecia habíamos sido muy hábiles por adoptar un chal sobre la gabardina, una bufanda enredada de manera estratégica para cubrirlo. ¿Qué hacían entonces? Nos obligaban a llevar sombreros amarillos. La mayoría de la gente piensa que fueron los nazis los que introdujeron los emblemas de judío. La estrella de David amarilla. Están equivocadísimos. En una directiva europea hace 800 años, todos los judíos debían llevar un emblema distintivo. Era para evitar los matrimonios entre religiones. Que un gentil se relacionara con un judío equivalía a la sodomía incestuosa y a la brutalidad. Significaba también que no podíamos pedir un trabajo fuera de lo que estaba designado para nosotros, ni cambiarnos a la casa de junto. Y esta directiva venía de Roma. Un concilio laterano convocado por el Papa Inocencio III. Sí, Inocencio. Bueno, ellos también tienen su sentido del humor. En Venecia no tenía que ser necesariamente estrella de David.
Uno podía escoger italianos al fin y al cabo, diseño más de funcionalidad. Uno podía escoger entre un círculo mitad negro, mitad blanco, un círculo negro dentro de un círculo blanco, o una especie de motivo de los 10 mandamientos, un par de tablas como lápidas. Estaba hecho de fieltro amarillo. Resultaba ser una etiqueta de diseñador sumamente caro. Si yo hubiera sido judío en Inglaterra en el siglo XII, este es el que hubiera llevado. Si hubiera sobrevivido. 1146. Un día frío, húmedo, víspera de la Pascua, caminando por un bosque cerca de Noruega. ¿Qué es eso? Esas hojas están cubriendo el cuerpo de un hombre joven. El joven William. El pequeño William, aprendiz de desollador. Nunca sabremos de qué murió. De enfermedad, de verse expuesto, de hambre. Pero empezaron a difundirse los rumores de que había sido víctima de los judíos de la localidad. Y en el segundo día de la Pascua judía lo habían crucificado y habían usado su sangre para hacer matzá. Es el pan máximo que comemos los judíos en nuestra Pascua. Los monjes se llevaron al joven y lo enterraron debidamente. Lo hicieron mártir y santo. Se hicieron milagros en su nombre. El pequeño William se convirtió en San Guillermo. Este fue el principio del libelo de la sangre. El libelo de la sangre, la excusa para la matanza generalizada de los judíos. Los judíos matan a los niños, los crucifican, se los comen, los usan en la magia negra, se beben su sangre. El libelo de la sangre empezó en Inglaterra, pero no se quedó allí. Se difundió por toda Europa, Francia, Alemania, Italia, hasta el este, a Serbia. Un poco de limpieza étnica en la época medieval. El libelo de la sangre realmente se arraigó en Europa oriental. Cuentos acerca de cristianos secuestrados de noche, a quienes hombres que odiaban a Cristo les extraían la sangre. La leyenda, al parecer, lo relaciona muy firmemente con un lugar de Europa del Este llamado Transilvania. Sí, Drácula. 1946. Agosto de 1946. A menos de un año después de que nos enteráramos de los campos oficialmente, más de 40 judíos polacos fueron masacrados por cristianos polacos porque se pensaba que habían matado a un niño pequeño y con su sangre habían hecho matzá. 1946. 40 judíos polacos. Una gota en el océano. Bueno, pero basta de la vida real. Vamos a la primera vez que Túbal denunció sus 8 parlamentos inmortales fue exactamente hace 413 años. ¡Feliz cumpleaños, Túbal! ¡Más cumpleaños! El primer actor que representó a Túbal tenía que hacer otros papeles también. No era una compañía muy grande, así que casi todos los actores tenían que hacer más de un papel. El primer actor no, por supuesto. Shakespeare tuvo al mismo primer actor durante más de 20 años, Richard Burbage. Y no era nada más actor, tenía un puesto muy importante en la compañía. Era el administrador. Imagínense qué roles tenían en sus manos cada 2 o 3 veces. Ricardo III, el rey Lear. Otelo, claro, qué belleza. La nodriza de Julieta. Asesino segundo. Bruja primera. Un dog, un viejo, Túbal. Túbal William. Túbal William, claro que sí. William, voy a estudiarlo. Pierde cuidado, William. Túbal, sí. Claro, William, lo voy a estudiar. Veamos. Aquí está, Túbal. Muchas veces. 8 parlamentos. No, Will, no. Este papel que va a Jorge Fin. Es como Burbage, el primer gran actor inglés.
la primera estrella. ¡Qué tipazo! Shakespeare y Burbash, el autor, el actor y por supuesto el público. El triángulo mágico. Y ahora el momento esperado por todos, mi escena. Antes que nada debo decir lo que ha pasado en la historia. Mientras Shylock estaba cenando con los cristianos, su hija Jessica se fugaba con otro gentío. Un muchacho de nombre Lorenzo. No me pregunten cómo se conocieron. Pues bien, lo primero que ella hace es disfrazarse de muchacho. Ya sé que esto siempre sucede en las obras de Shakespeare, pero a su público le encantaba. Porque como todos ustedes saben, en aquella época las mujeres tenían prohibido trabajar en el teatro. No había actrices. Así que tenían que ser actores, hombres, los que hicieran los papeles de mujer. Así que teníamos a un muchacho que se vestía de muchacha, que se vestía de muchacho, elija lo que más le guste. Pero que una niña judía bien educada se ponga ropa de hombre. Pero en fin, se la pone. Y luego empieza a lanzar a Lorenzo y a sus amigos borrachos en la calle las pertenencias más preciadas de Shylock. La niña agarra buena parte del dinero de Shylock y allá van todos. Entonces Shylock regresa a su casa después de la cena y se da cuenta de que sus más preciadas pertenencias, su hija y sus ducados, han desaparecido. El libreto no dice mucho al respecto, pero estoy seguro que la primera persona a quien recurre es a Tuba. Le despierta a mitad de la noche. Está convencido de que los muchachos se fugaron a Belmont con Bassanio. Bassanio, con quien acaba de cenar hace unas cuantas horas. Bassanio lo planeó todo para quitar a Shylock del medio. Fue una conspiración, un complot. Muy de madrugada, vamos a despertar al Dux de Venecia. El Dux se puso de un humor negro. Luego Shylock insiste en que vayamos a buscar al muelle. Resulta que habían encontrado otra manera de salir de la ciudad. Típico de esa cucaracha que es Lorenzo. Una góndola. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un paseo en góndola? Y les aseguro que usaron las monedas de Shylock para pagar. Claro está que yo me presto a hacer lo que sea para ayudar. Shylock piensa que los muchachos se pudieron haber ido a Génova. Así que allá voy. Cierto que me pagan los gastos, pero ¿saben ustedes la distancia que hay entre Venecia y Génova? Lo busqué. Son 300 kilómetros nada más de ida. Y seguramente fui en avión porque a los 20 minutos estoy de regreso. Shakespeare y la geografía, ¿se acuerdan? Y mientras yo estuve fuera, Shylock ha hecho el peor de los ridículos, corriendo y gritando por la calle acerca de su hija y sus ducados, sus diamantes y su hija, recriminaciones y amenazas. Llegó al punto en que todos los pilluelos de la calle van tras él, corriendo, cantando, burlándose. Tu hija, tus verdes, yo le hubiera servido más que darme a cuidarlo. Pero lo que traigo son noticias. Aquí está, mi escena. Shylock ya está en el escenario. Se está peleando con todos los amigos cristianos. Me ven llegar y después de unos cuantos insultos raciales se desaparecen. Ahora bien, puede que esta no sea una escena grande, pero es crucial. Traigo dos noticias que darle, la buena y la mala. La buena es que según parece Antonio está en tierra. La mala es que después de lo mucho que busqué, no he podido averiguar el paradero de Jessica y Lorenzo. Pues bien, desde el momento en que entro al escenario me doy cuenta de que Shylock está al borde de la locura. ¿Cómo hacer un balance entre la noticia buena y la mala? No es nada sencillo, especialmente cuando tengo que regresarle una sortija del botín que se lleva. Pues bien, el viaje ha sido largo, ¿se acuerdan? Y corrí todo el último trecho. Eso justifica el que me falta un poco el aliento. Hay algo que me molesta como actor y como personaje. Y es que al final de esta escena tengo que dejar a Shylock solo en el centro del escenario. No, y además de que le dan un mejor mutis que a mí,
Me preocupa dejar al hombre en ese estado. Túbal, ¿qué noticias de Génova? ¿Habéis encontrado a mi hija? Muchas veces estuve donde oí hablar de ella, pero no la pude encontrar. Un diamante perdido me costó 2.000 ducados en Francia. Nunca hasta ahora cayó la maldición sobre nuestra nación, nunca hasta ahora la sentí. 2.000 ducados en esa y otras joyas preciosas, preciosas. Quisiera a mi hija muerta a mis pies, con las joyas en la oreja, que estuviera amortajada a mis pies y con los ducados en el ataúd. Y no hay noticias de ella. Válgame, no hay. Y tú, pérdida sobre pérdida, el ladrón que se va con tanto a buscar al ladrón y no hay satisfacción ni venganza. No hay mala fortuna más que la que pesa sobre mis ojos, ni suspiros más que de mi aliento, ni lágrimas más que las que yo quiero. Sí, pero otros tienen mala fortuna también. Antonio, según oí en Génova. ¿Qué? ¿Qué mala fortuna? ¿Mala fortuna? Perdió uno de sus buques que venía de Trípoli. ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias! ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Hablé con uno de los marineros que escapó a naufragio. ¡Buenas noticias! Buenas noticias se dice en Génova. Buenas noticias se dice en Génova. ¿Qué más se dice en Génova? Vuestra hija gastó en Génova, según me dijeron, una noche, 80 ducados. ¡Me clavas una daga! No volveré a ver Dios. 80 ducados, 80 ducados. Vinieron diversos acreedores de Antonio, mi compañera, decía, y ellos aseguran que él no puede más que declararse en quiebra. Mucho me alegro, lo perseguiré, lo capturaré, me alegro. Uno de ellos me vendió una sortija que vuestra hija le dio por un mono. ¡Me clavas una daga! Tú, Valmer, torturas. Era mi turquesa. Lea me la dio cuando era doncella. No lo hubiera dado por una selva llena de monos. Pero Antonio está sin duda perdido. Sí, esto es cierto. Es muy cierto. Ve tú, ponme a sueldo un alguacil. Hágale con 2 semanas de anticipación. Tendré su corazón si lo cumple, porque si estuviera fuera de Venecia, puedo pedir la mercancía que yo quiera. Ve, Túbal, y encuéntrame en nuestra sinagoga. Ve, Túbal, en nuestra sinagoga, Túbal. Soy judío. Un judío no tiene manos. Un judío no tiene ojos. No tiene órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones. No se alimenta con la misma comida, se lastima con las mismas armas, no se enferma de los mismos males, se cura por los mismos medios, no se calienta y enfría con el mismo invierno y verano que un cristiano. Si nos picáis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no reímos. Si nos envenenáis, no morimos. Y si nos ofendéis, no habremos de vengarnos. Si somos iguales a vosotros en lo demás, ¿no habremos de parecernos a vosotros en eso? Si un judío ofende a un cristiano, ¿cuál es la humildad del cristiano? La venganza. Si un cristiano ofende a un judío, ¿cuál debe ser la humildad del judío según el ejemplo cristiano? Pues la venganza, la vileza que me enseñáis, la he de ejecutar. Y será difícil, pero mejoraré a mis maestros. Después de la reflexión, Antonio y su carcelera fueron a buscar a Shylock para tratar de que entrara en razón. A mí también me hubiera gustado razonar con él, pero yo ya había dicho mis 8 líneas. Carcelero, ojo con él. No me habléis de misericordia. Este es el imbécil que prestaba dinero gratis. Carcelero, ojo con él. Haré que se cumpla la obligación. No habléis en contra de ello. Hice un juramento de que la haré cumplir. Me llamasteis perro.
antes de tener causa para ello, pero como soy un perro, advertid mis colmillos. El Dux me hará justicia. Me pregunto, travieso carcelero, ¿qué tanta estima le tenéis para salir con él cuando así lo solicita? No me habléis, no os oiré hablar. No me convertiré en el imbécil blandengue que acepte, suspira y cede ante cristianas intercesiones. No me sigáis. No acepto que me habléis. Se cumplirá la obligación. Se cumplirá la obligación. Y yo me quedo en mis 8 líneas. Pero vean al carcelero en este ser. No tiene ni una sola línea. Lo mencionan 3 veces y él ni siquiera abre la boca. ¿Quién va a aceptar hacer un papel así? ¿Quién lo hacía originalmente en el globo? William Shakespeare. Era actor de la compañía. Y ya tenía bastantes cosas que hacer para además tener que memorizar papeles. Imagínense, escribir, dirigir, solicitar los apoyos del FONCA. Quise decir, del rey. Así estando el funcionario podía cuidar que no hubiera sobreactuaciones. Podía calcular la entrada, 2 peniques, 3 peniques. ¿Acaso Shelby no era tan buen actor? Tal vez no estaba a la altura de ser un personaje más importante como Tuba, pero cuando actuaba debió haber sido siempre en la corte. Cuando James I subió al trono, la compañía se cambió de nombre. Se pusieron los hombres del rey. Se construyeron 5 teatros nuevos durante el reinado de James. Y el mercader fue toda una tormenta. El rey la vio en 1605 2 veces. Le encantó. Pero no a todos sus súbditos les gustó tanto. Los puritanos. Los puritanos. Según ellos, las obras de teatro eran obra del demonio y los actores sus instrumentos. Se llegó a denunciar a los teatros como a las sinagogas de Satanás. Y luego una ley del Parlamento para restringir los abusos de los actores. La ley les daba facultad de censurar el lenguaje que usábamos en el escenario. Ya no podíamos usar palabras profanas como Dios, o cielos, o voto al diablo, que es una obra de Shakespeare sin alguien que dice voto al diablo de vez en cuando. Y las cosas empeoraron después de que murieron Shakespeare y Dumas. No me refiero nada más a los autores y a los actores, ¿no? Hubo un puritano muy famoso llamado William Prime que escribió un mamotreto de 1000 hojas acerca de la moral. De los actores decía: encienden las lujurias en los espectadores, fomentan a los ladronzuelos y a los vagabundos. Y añadió que los domingos en la tarde, cuando la multitud se lanzaba al teatro, qué bella imagen, ¿eh? La multitud se lanzaba al teatro. Se interrumpía el tránsito y la gente llegaba a la iglesia. También tenía sus ideas acerca de los cristianos, digo, de los judíos. Decía que a los judíos les gustaba mucho el transvestismo para sus ceremonias. Había gente que pensaba que los hombres judíos podían amamantar bebés, que los hombres judíos menstruaban y perdían tanta sangre que tenían que salir a matar cristianos para recuperarse. Hubo un médico español que decía que podía asegurar que las mujeres judías tenían cola, como los animales. ¿Y qué pasó con Tubal? Tubal desapareció. Tubal estuvo fuera de los escenarios ingleses durante 99 años. No es que no se pusiera el mercader, se ponía. Pero Shylock se las tenía que arreglar sin mismo, todo gracias a un malhadado autor llamado George Granville, que pensó que tenía que enmendarle la plana a Shakespeare. Pero yo tenía que reaparecer, y así fue. El 18 de febrero de 1740 fue todo un éxito. Mi escena volvía a estar en el centro del escenario, todo gracias a un irlandés grande, feo, borrachote, Charles MacLean. Charlie McLaughlin, de Donegal. Logró convencer a los empresarios del teatro Drury Lane, que por cierto todavía existe, de que repusieran la obra tal y como lo había escrito Shakespeare, dándole a él el papel de Shylock.
Ya tenía más de 40 años. Su Shylock era un villano, vengativo, de mirada brillante. No, todo en él era actuado. McLean, en la vida real, era duro de pelar. Unos años antes había sido encontrado culpable de asesinato. Mató a otro actor en el camerino. Se estaban peleando por una peluca. Pero tuvo mucho éxito con su Shylock, así lo mantuvo en su repertorio el resto de su carrera. Otros 40 años. Ya cerca de cumplir los 80, totalmente chimuelo y tan sordo que ya no podía oír el apuntador, un día en plena escena dijo: soy judío. Y como soy judío, un judío no tiene... ¡Soy judío! ¡Soy judío! Por nuestro padre Labán. Un judío no tiene... El apuntador se desgañitaba, pero él ya no oía nada. Y de pronto dijo: respetable público, espero que comprendan a este anciano que ha sufrido un terror mental que ha nublado su memoria. Y se fue. Su sustituto tuvo que terminar la función. Probablemente tuvo. Así pues, McLean es responsable de haber puesto a Shylock firme en el centro del escenario. Y ahí se ha quedado desde entonces. El golpeador de Donegal se convirtió en el judío más celebrado de Inglaterra. El siguiente gran Shylock mejoró con mucho las cosas. Por primera vez tiró a la basura la nariz de gancho y la peluca color jengibre. Shylock ya no sería nunca más sinónimo de Judas. Este actor tenía 25 años cuando lo invitaron a debutar en el Drury Lane. Medía 1,65 m. Los empresarios querían darle a otro personaje. Decían: tú, el personaje principal, Antonio. Pero él les dijo: o el judío o nada. Edwin King. Joven, brillante, borracho la mayor parte del tiempo. Mi escena con él a menudo resultaba ser impredecible. Es que a él no le gustaba hacer cosas aburridas como ensayar. No necesito ensayos para mis obras. Nada más díganme a los otros actores que no me vayan a estorbar. Y a empinar el codo. Pero cuando usaban forma, los tenía en la palma de la mano. ¿Saben ustedes? Cada generación considera que sus actores son más naturales que los actores de generaciones anteriores. Ya resulta que hoy en día hemos llegado a unos extremos que, por favor, hay actores que hagan así como si estuvieran en el mundo, como si estuvieran. En el teatro decimos que son actores de primera fila, porque ya en la cuarta no se les oye. Y es culpa de la televisión, ¿eh? Ahí nos ponen un microfonito donde hasta los suspiros se oyen. No costaba ningún trabajo oír a Henry Irving, Sir Henry Irving, el primer actor que fue nombrado caballero, Sir Henry Irving. No costaba ningún trabajo escuchar a Irving. Él vestía a Shylock como todo un señor, centímetro a centímetro. Un hombre alto, ligeramente encorvado, llevaba un bastón, un gorro ligero en la cabeza y en medio del gorro su emblema de judío. Desde el momento en que salió al escenario, Shylock no iba a ser ese viejo mañoso lleno de codicia. Él representaba a Shylock como un ser humano, víctima de la discriminación racial, decidido a conseguir su venganza. Hizo más de 1000 representaciones del Mercader de Venecia y la obra se tradujo en todo el mundo a más de 20 idiomas. Tuvo a la dicha sus otros componentes en armenio, en irlandés, hindi, japonés, yoruba, galés, ruso, polaco, francés, portugués, italiano, español, euskera, catalán, alemán. A los alemanes siempre les ha enloquecido Shakespeare y el Mercader. A principios del siglo pasado se hizo una producción espectacular de Max Reinhardt, uno de los más grandes hombres del espectáculo de todos los tiempos. Usaba un escenario giratorio, con un decorado que parecía Venecia de verdad, con un vestuario sensacional. Tuvo mucho éxito, lo tuvo en su repertorio, lo tuvo en cartelera, hasta principios de los años 30. El primer Shylock de Reinhardt no era alemán, era rumano, Rudolf Schildkraut.
No era alto, era más bien regordete, de ojos halcones, con una fuerza interior increíble. Muy buen actor. Se fue a los Estados Unidos y tuvo mucho éxito. Pero no lo olvidaron en Alemania, no. Colocaron su retrato en un lugar de honor en el Deutsche Theater de Berlín. Y ahí estuvo hasta que en 1933 Goebbels personalmente ordenó que lo descolgaran y lo quemaran. Al igual que Reinhardt, ven ustedes, Schildkraut era judío. A Hitler le gustaba el mercader de Venecia. Así que ya la obra nunca será la misma. Por cierto, a Otelo no le gustaba para nada que un morenito esté casado con Ana de la Reguera. Le gustaba el mercader de Venecia, pero había algo que le molestaba. Que Jessica, la chica judía, se case con Lorenzo, el muchacho cristiano, y alcancen la felicidad del reino. Los nazis encontraron la solución. Resulta que Jessica es hija ilegítima de Shiloh con una madre cristiana. Todo el mundo sabe que la calidad de judío se hereda por la madre, así que Jessica realmente no es judía y puede casarse con Lorenzo sin contaminar la sangre. Bueno, pero sigamos adelante con la obra. ¿No les gusta lo que dice? A mí no me gusta todo lo que dice. El público sea su juez. Y hablando de jueces, claro está que el asunto de Shiloh, en una sociedad civilizada, nunca hubiera llegado a los tribunales. Hoy en día, por supuesto, cualquiera que reclame una libra de carne a cambio de una deuda vencida, sería sancionado, o lo mandarían de vacaciones a Israel con su trabajadora social, o muy probablemente lo mandarían al psicoanalista. Siéntese, señor Sánchez. Siéntese. Póngase cómodo y dígame, ¿por qué quiere usted cortar un pedazo de carne al señor? ¿Es algo personal? ¿O acaso se trata de la mera representación de algo? ¿No será su insistencia por cortar su sangre un oculto deseo de castrarlo, de emascularlo? ¿Acaso relaciona usted el hecho de cortar sangre con la circuncisión? Usted no quiere matar al señor Antonio. Lo que usted quiere es simbólica, ritualmente, quitarle esa parte de él que lo distingue de usted. Lo que usted en realidad desea es establecer un lazo con él para que él se parezca más a usted. O inversamente, usted parecerse más a él. Lo que usted en realidad quiere es convertirse en él. La sala de un tribunal atiborrada. En el aire, un olor a sangre, incluso antes de que llegue Shiloh. El duque de Venecia, encargado del caso, se lleva a Antonio aparte y lo invita a sentarse. Antonio, lo siento por ti. Has venido a responderle a un adversario de piedra, un miserable, inhumano, incapaz de piedad, vacío y carente de una pizca de misericordia. Si esto no es ser parcial, ¿qué lo es? Luego llama a Shylock al tribunal y muy pronto lo empieza a amenazar. Shylock, desde luego, no se queda callado. ¿Qué juicio de temer si no he hecho nada malo? Tenéis entre vosotros muchos esclavos comprados, que usáis como asnos, perros y mulas en tareas abjectas y tiránicas, porque los habéis comprado. ¿Habré de deciros que los liberéis y los desposeéis con vuestras herederas? ¿Por qué han de estar bajo cargos? Haced sus leyes tan blandos como los vuestros, y que sus paladares se deleiten con tales viandas. Responderéis, los esclavos son nuestros. Así os respondo. La libra de carne que de él exijo, la compré muy cara. Es mía y he de tenerla. Si me la negáis, faltó sobre vuestras leyes. No tienen fuerza alguna los decretos de Venecia. Pido el juicio. Responded. ¿Habré de tenerlo? Antonio recibe el mensaje. Les dice que ya empiezan el juicio para acabar de una buena vez. Basanio se pone tan nervioso que empieza a ofrecer 3 veces la cantidad de dinero. 6.000, 9.000.
Shylock, petulante, empieza a afilar el cuchillo en la boca. Alboroto. Al Dux le entra el pánico y amenaza con suspender todo el caso a menos que un ex compañero erudito de Roma se presente a dar una opinión. De pronto se anuncia la llegada de un joven abogado que viene en lugar del ex compañero de Roma, pero que trae cartas de presentación y tiene un amplio conocimiento del caso. Aparece Porcia, nuestra heroína, disfrazada de abogado. Pero ustedes tienen que saber, yo a Shylock nunca lo llamé Shylock. Se acordarán que durante mi cena yo nunca me dirijo a él por su nombre, ¿verdad? Shylock es la manera en que los gentiles lo llaman, porque o no están dispuestos, no les da la gana, o no pueden pronunciar su nombre verdadero. Es un nombre antiguo. Aparece en el segundo capítulo del libro de Gideón. Cuando Aparjad había vivido 25 años, fue padre de Shelah. Shelah, descendiente de Abraham. Vuestro nombre es Shylock. Shelah es mi nombre. De extraña índole es el proceso que perseguís, aunque tan en regla que la ley de Venecia no puede impugnaros por vuestro proceso. ¿Acepta él la obligación? Sí, acepta. Entonces el judío debe tener misericordia. ¿Y qué me obliga a decirme? La calidad de la misericordia no se fuerza. Cae como la suave lluvia del cielo al sitio que está debajo. Es doblemente bendita. Bendice al que da y al que recibe. Es poderosa entre los poderosos. Le sienta al monarca en el trono mejor que su corona. El cetro del monarca muestra su fuerza de poder temporal, el atributo de temor reverente y majestad, donde se asienta el miedo a los reyes. Pero la misericordia está por encima de este dominio con el cetro. Se entona en el corazón de los reyes. Es un atributo del propio Dios. Y el poder terrenal entonces se parece al de Dios, cuando la misericordia adereza a la justicia. Así pues, judío, aunque es la justicia vuestro alegato, considerad que en el curso de la justicia ninguno de nosotros verá la salvación. Rezamos todos porque haya misericordia. Y esa misma oración nos enseña a todos a otorgar las acciones de la misericordia. He hablado hasta ahora para mitigar la justicia de vuestro alegato. Y si la perseguís, este estricto tribunal de Venecia deberá dictar sentencia en contra del mercader que ahí se encuentra. Que caigan mis actos sobre mi cabeza, anhelo que se cumpla la ley, la pena y multa de mi conterrado. Que caigan mis actos sobre mi cabeza. ¿Se acuerdan de la multitud que clamaba por sangre afuera del palacio de Pilatos? Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. El discurso de Porcia sobre la misericordia es inobjetable. La mayoría de lo que dijo lo podía haber dicho el rabino de Venecia. Pero su error consiste en pensar que Shylock va a ver el mundo como los cristianos. La fuerza del caso de Shylock es que tiene a la ley de su parte. Bueno, la ley de Venecia. La ley judía prohíbe el derramamiento de sangre a menos que sea en defensa propia. Si ella le hubiera hablado en su calidad de judío, no habría necesidad de seguir con su muy elaborada trama. Bien, pues, así será. Debe preparar su pecho para el cuchillo. Sí, el pecho. Así lo dice el contrato, ¿no es así, noble juez? Lo más cerca de su corazón. Esas son las palabras exactas. En efecto, hay balanza para pechar la carne. La tengo pronta. Que lo haga un médico, aire a vuestro cargo para detener las heridas, no vayan a morir desangrados. Entonces, ¿dice así el contrato? No está expresado así, pero bueno, sería que lo hiciera su calidad. No está en el contrato, no puedo encontrarlo, perdemos el tiempo, lo ruego, dictad sentencia. 1 libra de carne de ese mismo mercader es vuestra. La ley así lo permite y el tribunal la da. Rectísimo juez,
y debéis cortar dicha carne de su pecho. La ley así lo permite y el tribunal lo otorga. Rectísimo juez, una sentencia, venid, preparaos. Despacio, despacio, un momento. Aún hay otra cosa. Este contrato en ninguna parte os concede ni una gota de sangre. Las palabras son claramente una libra de carne. Tomad pues lo que os pertenece. Tomad vuestra libra de carne, pero al tomarla, si derramáis una sola gota de sangre cristiana, vuestras tierras y bienes serán confiscadas según el Estado de Venecia. ¿Es esa la ley? Podéis verla. Ya que nos instas a que haya justicia, estad seguro de que tendréis más justicia que la que deseáis. Acepto entonces la oferta, 3 veces el pago de la obligación y dejad que se vaya el cristiano. Calma, calma. Se ha de hacer toda la justicia al judío. Él no tendrá más que la multa. Por lo tanto, prepárate a cortar la carne. No derrames sangre, ni cortes más de una libra de carne. Si tomas más o menos de justo una libra, aunque sea tampoco que solo cambie la sustancia en más ligera o más pesada, como el equivalente a la 10ª parte de una pobre pizca, o si la balanza se inclina, aunque sea en lo estimado como un pelo, morirás, y todos tus bienes se confiscarán. ¿Qué se detiene el judío? Toma tu multa. Dame el principal y dejadme ir. ¿Lo rechazaste delante del tribunal abierto? No tendrás más que la multa. No tendré apenas mi principal. No tendrás más que la multa que has de cobrar a tu propio riesgo, judío. Pues entonces que al diablo le aproveche, no me quedaré más a cuestionar. Detente, judío, detente. La ley aún tiene algo pendiente para ti. Está promulgado en las leyes de Venecia que si se prueba en contra de un extranjero que intentara directa o indirectamente actuar en contra de la vida de cualquier ciudadano, aquel en contra de quien se haya actuado la acción confiscará la mitad de sus bienes. La otra mitad se queda en el cofre privado del Estado. Y la vida del ofensor está a merced del dux, nada más, en contra de cualquier otra voz. Y en tal situación digo, estás tú. De rodillas, pues, y ruégale al dux que tenga misericordia. De rodillas y ruégale al dux, por tanto que da aquello de la calidad de la misericordia. En fin, Shylock no tiene opción, se arrodillan el dux. Verás la diferencia de nuestro espíritu. Te perdono la vida antes de que lo pidas. En cuanto a la mitad de tus riquezas, son de Antonio. La otra mitad pasa al cofre privado del Estado, que la humildad puede convertir en simple multa. No me perdonéis eso, tomad mi vida y todo. Tomáis mi casa cuando tomáis el quintal que sostiene mi casa. Tomáis mi vida cuando tomáis los medios por los que vivo. ¿Qué misericordia le puedes mostrar, Antonio? Si le place a mi señor el dux y a toda la corte, renunciar a la multa de la mitad de sus bienes. Estoy conforme con que me deje a mí el usufructo de la otra mitad, que daré al momento de su muerte al caballero que recientemente se robó a su hija. Pero con 2 condiciones más, para su propia vida: que de inmediato se convierta al cristianismo. La otra, que consigne ante el tribunal el donativo cuando muera de todo lo que él posee a su hijo Lorenzo y a su hija. ¿Estás conforme, Lucho? ¿Qué respondes? Estoy conforme. Escribano redactar un escrito de donativo.
estoy bien. Solicito vuestra venia para retirarme. Mandad el escrito luego y lo firmaré. Vete pues, pero hazlo. Mutis de Shylock. El gran primer actor de nuestra época, Sir Laurence Olivier, una vez fuera del escenario, emitía un grito desgarrador. Impresionaba. Y aquí se acaba la historia de Shylock, que por supuesto también la historia de Tubal. Sin un Shylock no hay necesidad de un Tubal. Mi papel es crucial, pero funcional, no lo sé. Pero como en la vida, la obra sigue sin nosotros. Antonio y Bassanio le dan las gracias al joven abogado por haberles salvado la vida a Antonio. Le ofrecen un regalo. El abogado dice que no quiere nada. Pero, ¿dónde está Shylock? ¿Está enfermo? Aceptó convertirse, aceptó firmar, aceptó convertirse al cristianismo. Bassanio insiste en que el abogado acepte algo, cualquier cosa. Ella quiere el anillo que ella misma le dio cuando se comprometieron y que él juró siempre llevar consigo, nunca perder ni regalar. Se niega, por supuesto, ofrece cualquier otra cosa. El abogado dice que no quiere nada y se retira poniendo pies en polvorosa. Pero ¿dónde está Shylock? Todavía le queda la mitad de su dinero, la mitad de la hogaza. Puede hacer con eso lo que quiera, gastarlo, ahorrarlo, invertirlo, prestarlo al 10%. No. Bassanio cambió de parecer, le manda el anillo al abogado junto con una invitación a cenar. Ella rechaza la invitación, pero se embolsa el anillo. ¿Pero dónde está Shylock? Ya no tiene que quedarse en Venecia si no quiere, puede irse de Venecia, del gueto, de Italia, puede conseguir otro trabajo, dejar la usura atrás, dejarme a mí atrás. Ahora un cambio de escenario. El bello Belmont es una espléndida noche iluminada por la luna. En el jardín, Jessica y Lorenzo hablan y bromean bajo las estrellas. Se les ven muy felices. Pero ¿dónde está Shylock? ¿Debería ir a Belmont? ¿Hacer las paces con Jessica? Ella es todo lo que les queda, lo que le queda de su amada Lea. Escuchen, música, bellísima música que sale de la casa de Torres. Ella ha vuelto. Ella es San Antonio con los años, se les ve muy felices por reunirse de nuevo. ¡Ay! Ella pregunta por el anillo. Él no lo puede negar. ¿Cómo pudo haberse desprendido de él? Shylock es culpa mía. Todo es culpa mía. Nunca debía haberte dicho que Jessica se desprendió del anillo. El anillo de tu amada Lea. No tenías por qué haberlo sabido. Fue culpa mía, Shylock. Pero mira, Shylock, es un final feliz. Todos entran en la casa riendo, bailando. Es un final feliz. Shylock, es un final feliz. Tubal, me torturas. Era mi turquesa. Lea me la dio cuando yo la conocí. No la hubiera dado por una selva llena. Pido vuestra venia para poderme retirar. Bravo. Bravo.